Antes de nada, si amas a Punch, suscríbete al canal. Aquí no te vas a perder ni un solo capítulo de su historia. Ayer, varios visitantes grabaron el mismo momento desde ángulos distintos. Punch corriendo a toda velocidad por Monkey Mountain, con una intensidad que no se parecía a ninguna otra carrera suya anterior, hasta refugiarse dentro de su cueva y no volver a salir durante un buen rato. La interpretación se extendió casi de inmediato entre quienes vieron los videos. Algo lo había herido, probablemente un mordisco de otro miembro de la manada. Horas después, el zoológico publicó un comunicado oficial con una versión distinta de los hechos. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Y por qué una reacción de sobresalto tan intensa en un macaco joven no siempre significa lo que parece a simple vista? Te lo voy a contar completo, con calma, separando en todo momento lo que vieron los visitantes de lo que confirmó después el equipo veterinario. Y al final de este video vas a entender un mecanismo de la biología del miedo que explica por qué el susto de Punch pudo ser real y aterrador para él, sin que eso signifique, necesariamente, una herida grave. Repasemos con calma lo que efectivamente se registró en video, antes de entrar en cualquier interpretación. Punch aparece corriendo por la ladera rocosa de Monkey Mountain, con una velocidad y una trayectoria irregular que varios visitantes describieron como distinta a su comportamiento habitual, incluso en sus momentos de mayor energía durante el juego. No se dirige hacia ningún objetivo concreto, como perseguir a otro mono o alcanzar comida, sino que su carrera tiene todas las características de una huida: cambios bruscos de dirección, mirada hacia atrás en más de una ocasión, y un destino final muy concreto, su cueva habitual, donde permanece fuera de la vista durante un periodo notablemente más largo de lo habitual. Las primeras grabaciones empezaron a circular apenas minutos después de ocurrida la escena, compartidas primero entre los propios visitantes presentes ese día y después replicadas rápidamente en redes sociales y grupos de fans del canal. En cuestión de un par de horas, varios clips distintos, grabados desde ángulos diferentes por personas que no se conocían entre sí, ya mostraban el mismo patrón de comentarios, preocupación genuina por Punch y una hipótesis compartida sobre lo que podría haberlo asustado tanto. Aquí surge la primera pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué llevó a tantos visitantes distintos, sin conocerse entre sí, a coincidir tan rápido en la misma interpretación, la de un mordisco por parte de otro miembro de la manada? La respuesta tiene que ver con un patrón de razonamiento bastante comprensible. Al ver una reacción de miedo tan intensa, el cerebro humano busca de forma casi automática la explicación más dramática y más directamente causal disponible. Y dentro del contexto de una manada de macacos, un conflicto físico entre individuos es la explicación que primero viene a la mente. Pero eso no es lo más importante todavía. Lo importante es que esta explicación, aunque razonable a primera vista, partía de una suposición que ningún visitante podía confirmar realmente con lo que tenía delante. Nadie grabó el momento exacto en que se originó el sobresalto de Punch, solo la carrera y el refugio posteriores. Y aquí aparece el verdadero problema que sostiene todo este video. Si nadie presenció el origen real del susto, ¿cómo puede una reacción de pánico tan intensa generar tanta certeza colectiva sobre su causa, incluso sin evidencia directa que la confirme? Para responder esto con seriedad, hace falta entender primero cómo funciona, desde el punto de vista biológico, la respuesta de sobresalto en un primate joven como Punch. Antes de seguir, una cosa: si quieres que Punch se adapte rápido a la manada, no te olvides de suscribirte al canal. Cada suscripción es, literalmente, una mano más ayudándolo a sentirse en casa. Aquí está la pregunta central de este capítulo. ¿Por qué un primate puede reaccionar con una huida tan intensa y tan desproporcionada
incluso cuando lo que la provocó no representa en realidad un peligro grave. La respuesta empieza por cómo está diseñado el sistema de detección de amenazas en el cerebro de cualquier mamífero social, incluidos los macacos. Una estructura cerebral llamada amígdala, encargada de procesar señales de peligro potencial, está diseñada evolutivamente para activarse con rapidez y con una intensidad considerable ante cualquier estímulo ambiguo que podría representar una amenaza, un ruido fuerte repentino, un movimiento brusco inesperado, una sombra que se mueve de forma poco habitual, incluso antes de que el resto del cerebro tenga tiempo de evaluar con calma si ese estímulo era, en realidad, peligroso o completamente inofensivo. Esto ya empieza a responder la pregunta inicial, pero abre otra de inmediato. ¿Por qué la evolución diseñó un sistema que reacciona con tanta fuerza, incluso ante amenazas potencialmente falsas, en lugar de ajustar la intensidad de la respuesta según el peligro real? La respuesta a esto tiene un nombre dentro de la psicología evolutiva, la teoría de la gestión de errores, popularizada a través de lo que suele llamarse, de forma coloquial, el principio del detector de humo. Un detector de humo doméstico está calibrado deliberadamente para saltar ante la mínima señal de posible incendio, incluso sabiendo que la inmensa mayoría de esas alarmas van a ser falsas, porque el costo de una falsa alarma, un pitido molesto, resulta muchísimo menor que el costo de no activarse ante un incendio real. El sistema de miedo de cualquier mamífero social funciona bajo esa misma lógica evolutiva. Es biológicamente mucho más barato, en términos de supervivencia a largo plazo, reaccionar con pánico intenso decenas de veces ante amenazas que resultan ser inofensivas, que fallar una sola vez frente a un peligro genuinamente mortal. Este principio se ha documentado ampliamente en estudios de comportamiento con primates salvajes, donde los investigadores registraron la frecuencia con la que las llamadas de alarma y las huidas de pánico resultaban ser respuestas a amenazas reales frente a estímulos inofensivos que simplemente se parecían lo suficiente a un peligro conocido. Los resultados son consistentes entre distintas poblaciones y especies. La gran mayoría de estas reacciones de alarma intensa terminan siendo, en retrospectiva, falsas alarmas, y aún así, la selección natural no eliminó esta tendencia a lo largo de millones de años, precisamente porque el pequeño porcentaje de casos en que la alarma sí correspondía a un peligro real justificaba, con creces, el costo energético y social de todas las falsas alarmas anteriores. Esto responde parte de la pregunta anterior, pero abre otra todavía más relevante para el caso concreto de Punch. Si este sistema está calibrado para reaccionar de forma exagerada ante estímulos ambiguos, ¿existe alguna relación directa y necesaria entre la intensidad de una reacción de miedo y la gravedad real de lo que la provocó? La evidencia de campo en comportamiento animal es clara en este punto. No existe esa relación directa y necesaria. Un ruido fuerte relativamente inofensivo, como una roca desprendiéndose cerca, un objeto cayendo de forma inesperada, o incluso un movimiento brusco de otro animal sin intención agresiva real, puede desencadenar una respuesta de huida tan intensa como la que generaría una amenaza genuinamente peligrosa, precisamente porque el sistema de alarma no espera a confirmar la gravedad real antes de activarse con toda su fuerza. Lo que se ve después, la carrera desesperada, el refugio prolongado, es coherente con este tipo de activación de alarma intensa, independientemente de si lo que la disparó terminó siendo, en los hechos, algo grave o algo relativamente menor. Esta respuesta, además, viene acompañada de una descarga hormonal real e inmediata. En cuestión de segundos, el cuerpo libera adrenalina y cortisol, preparando los músculos para la huida, acelerando el ritmo cardíaco y agudizando temporalmente los sentidos,
exactamente el tipo de respuesta fisiológica que explica por qué la carrera de Punch tuvo esa intensidad tan marcada, con cambios bruscos de dirección y una velocidad que sus propios cuidadores describieron como distinta a la de cualquier otra carrera suya anterior. Esta reacción hormonal no distingue, en el momento en que se dispara, entre una amenaza real y una falsa alarma. Se activa igual en ambos casos, con la misma intensidad, precisamente porque su función es preparar al cuerpo para reaccionar antes de que exista tiempo suficiente para evaluar con calma qué tan grave es realmente la situación. Lo que ocurrió después con este marco teórico cambió la forma en que los investigadores del comportamiento interpretan escenas como la de Punch. Dejaron de asumir que la intensidad visible de una reacción de miedo es, por sí sola, una medida fiable de cuán grave fue el evento que la originó, y empezaron a tratar ambas cosas, la intensidad del miedo y la gravedad real del daño, como variables que pueden coincidir, pero que no siempre lo hacen. Y aquí aparece la pregunta que conecta directamente con la segunda mitad de esta historia, la parte que el zoológico se encargó de aclarar horas después de que circularan los primeros videos. Si la intensidad del miedo de Punch no garantiza, por sí sola, que haya sufrido una herida grave, ¿qué fue exactamente lo que confirmó el equipo veterinario al revisarlo? Según el comunicado publicado por el propio zoológico, el equipo veterinario revisó a Punch pocas horas después del incidente y descartó de forma explícita la hipótesis que se había extendido entre los visitantes. No había ningún mordisco de otro miembro de la manada, ni ningún signo compatible con un conflicto físico directo. Lo que sí se confirmó fue la existencia de una herida superficial, del tipo que puede producirse fácilmente al correr de forma brusca y descoordinada sobre terreno rocoso e irregular. Exactamente el tipo de superficie que compone buena parte de Monkey Mountain. El comunicado detalló además que la revisión veterinaria incluyó la inspección directa de la zona afectada, descartando específicamente los patrones de marca característicos de una mordedura, como perforaciones profundas o disposición típica de dientes, y confirmando en su lugar un patrón de abrasión superficial, compatible con fricción o impacto contra una superficie rugosa, mucho más consistente con una caída o un roce accidental durante una carrera descontrolada que con cualquier tipo de agresión directa por parte de otro individuo. Aquí está la pregunta que conviene hacerse llegados a este punto. ¿Cómo encaja esta versión oficial con la intensidad de pánico que se ve en los videos de los visitantes, si al final no hubo ningún ataque real de por medio? La respuesta conecta directamente con todo lo explicado en el capítulo anterior. Un estímulo puntual, capaz de disparar el sistema de alarma de Punch con toda su fuerza, algo tan simple como un ruido fuerte repentino, una piedra desprendiéndose cerca de él, o incluso un movimiento inesperado de otro animal sin intención de agredirlo, pudo generar exactamente el tipo de huida desesperada que se registró en los videos. Durante esa misma huida, corriendo a máxima velocidad y sin prestar atención al terreno irregular bajo sus pies, resulta perfectamente plausible que sufriera un raspón o una herida superficial de forma completamente accidental, sin que nadie ni nada lo hubiera atacado directamente. La herida y el miedo ocurrieron casi al mismo tiempo, pero eso no significa que una haya sido la causa directa de la otra en el sentido en que los primeros videos sugerían. Esto responde parte de la pregunta, pero abre otra todavía más importante para entender por qué tantas personas llegaron a la conclusión equivocada con tanta rapidez. Si la herida fue un efecto colateral de la huida, y no su causa, ¿por qué la explicación del mordisco pareció tan convincente para tantos observadores distintos? La respuesta tiene que ver con un sesgo de razonamiento muy bien documentado en psicología cognitiva, conocido como error de correlación causal. La tendencia humana a asumir que, si dos eventos ocurren juntos en el tiempo,
uno necesariamente causó al otro, incluso cuando la evidencia disponible no permite establecer esa relación con certeza. Ver a Punch corriendo asustado y, posteriormente, con una herida visible, activó de forma casi automática esta inferencia en la mente de los observadores. Miedo más herida igual a ataque. Pero, tal como confirmó el comunicado oficial, la secuencia real de los hechos fue distinta. Un sobresalto de origen no confirmado con precisión disparó una huida intensa, y esa huida, por las condiciones del terreno, generó de forma incidental una herida menor, sin que existiera ningún vínculo de agresión directa entre otro individuo y Punch. Este tipo de sesgo, además, se ve amplificado de forma notable en el entorno de redes sociales, donde la explicación más dramática y más fácil de resumir en pocas palabras suele viajar mucho más rápido que la explicación más precisa, pero menos llamativa. Un clip corto mostrando a Punch corriendo asustado y refugiándose, acompañado del comentario "le mordieron", genera una reacción emocional inmediata y se comparte con facilidad, mientras que una explicación como "sufrió un sobresalto de origen incierto y una herida accidental durante la huida" resulta, sencillamente, menos compartible, aunque sea la versión más ajustada a lo que realmente ocurrió. Entender este mecanismo ayuda a explicar por qué la teoría del mordisco se instaló tan rápido en la conversación pública, sin que eso implique mala fe por parte de nadie que la compartió con genuina preocupación por Punch. Lo que ocurrió después de que se publicara el comunicado cambió, en gran medida, la conversación alrededor de este episodio dentro de la comunidad que sigue de cerca la historia de Punch. La narrativa dejó de centrarse en un supuesto conflicto violento dentro de la manada y pasó a reconocer algo mucho más común y mucho menos dramático de lo que parecía al principio. Un susto real, con una respuesta biológica intensa y completamente normal, seguido de un accidente menor durante la propia huida. Así que volvamos a la pregunta con la que empezó este video. ¿Qué fue lo que realmente le pasó a Punch? ¿Y por qué una reacción de sobresalto tan intensa no siempre corresponde a una lesión grave? La respuesta completa es esta. Punch sufrió, con toda probabilidad, un sobresalto real ante un estímulo cuyo origen exacto no quedó registrado en ninguna de las grabaciones disponibles, y su sistema de alarma, diseñado por la evolución para reaccionar con fuerza, incluso ante amenazas ambiguas, siguiendo la misma lógica que un detector de humo doméstico, respondió con una huida intensa y completamente desproporcionada en apariencia respecto al peligro real que terminó confirmándose. Durante esa huida, al correr sin prestar atención al terreno irregular de Monkey Mountain, sufrió una herida superficial de forma accidental, sin que existiera ningún conflicto directo con otro miembro de la manada, tal como confirmó de forma explícita el comunicado oficial del zoológico, horas después de que la escena se hiciera viral entre los visitantes. Esta historia, más allá del episodio puntual, deja una lección que vale la pena llevarse de este video. La intensidad visible del miedo de un animal, por muy real y genuina que sea, no es por sí sola una prueba fiable de la gravedad de lo que lo provocó. El cerebro de Punch hizo exactamente lo que la evolución diseñó para que hiciera: reaccionar con toda su fuerza ante la incertidumbre, sin esperar confirmación antes de huir. Y los propios observadores humanos, al ver esa reacción tan intensa, hicieron algo igualmente humano y comprensible, aunque en este caso equivocado: conectar dos eventos que ocurrieron cerca en el tiempo, el miedo y la herida, asumiendo entre ellos una relación causal que la evidencia real no sostenía. Por eso este canal prefiere esperar siempre a la versión completa antes de sacar conclusiones, separando con claridad lo que muestran las grabaciones de visitantes de lo que confirma después, con autoridad real, el propio equipo veterinario del zoológico. Punch está bien.
la herida fue superficial, y el susto, aunque real y probablemente aterrador para él en ese momento, formaba parte de un mecanismo de defensa que comparte con prácticamente cualquier mamífero social, incluidos nosotros mismos, cada vez que el corazón se acelera de golpe ante un ruido inesperado que, casi siempre, termina resultando inofensivo. Este episodio, además, deja una guía práctica bastante clara para cualquiera que siga de cerca la vida de Punch a través de este canal o de las redes de otros seguidores. Cuando un video muestra una escena dramática sin contexto completo, vale la pena hacerse la misma pregunta que debería haberse hecho antes de compartir la teoría del mordisco. ¿Esto que estoy viendo confirma realmente la causa o solo muestra una consecuencia que podría tener varios orígenes distintos? Esperar unas horas a que una fuente con autoridad real, en este caso el propio equipo veterinario del zoológico, confirme o descarte la hipótesis más dramática no le resta emoción a seguir la historia de Punch. Simplemente evita construir, sin querer, una narrativa equivocada sobre su bienestar. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sacaste una conclusión rápida sobre algo que viste, ya sea en un video de animales o en cualquier otra situación de tu día a día, y que después resultó ser bastante distinto de lo que parecía al principio. Y si amas a Punch, ya lo sabes, suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos capítulos de su historia dentro de la manada te va a sorprender todavía más.